Lo que Johnson nos dice acá es que después de resucitado Jesús, después del periodo en que vuelve a estar con sus discípulos y se produce el episodio de Pentecostés, ¿verdad? Y una vez que Jesús sube a los cielos definitivamente, los discípulos vuelven a Jerusalén y vuelven como unos estrictos observantes del rito y de la asistencia al templo. Es decir, en una postura absolutamente divergente tal vez a la esencia del universalismo que está pregonando Jesús, que implica o que debe implicar el apartamiento del templo y de la ley mosaica. O sea que acá hay como que su rebaño, una vez que él no está, es como que vuelve de alguna forma, o corre el peligro de volver al corral del cual salió. Entonces, nos dice Johnson, puede inferirse que los jefes del movimiento en Jerusalén estaban mucho más cerca del judaísmo que Jesús, y que este había sido siempre el caso. Por desgracia, sabemos poco de ellos. El Evangelio de Juan, ¿verdad? Lo que sabemos poco de ellos es de los jefes del movimiento, los que estaban con Jesús y que ahora iban a tomar el liderazgo del movimiento, ¿verdad? El Evangelio de Juan dice que los primeros discípulos vinieron del círculo del Bautista. Esto sucedía en un momento en que la enseñanza temprana y sencilla de Jesús reflejaba en gran parte a la del Bautista, por lo menos de acuerdo con la versión que Marcos nos ofrece de ella en su Evangelio. Nuestras autoridades suministran una imagen muy confusa de los adeptos de Jesús, tanto durante su ministerio como después, cuando al parecer la composición del grupo varió radicalmente. Los evangelios sinópticos coinciden en que se formó un grupo de 12 hombres, de acuerdo con las palabras de Marcos, para estar con él y para enviarlos a predicar y ejercer la autoridad de expulsar a los demonios, dice el Evangelio. Pero tanto Juan como Pablo mencionan la cifra de 12 apóstoles. Pero, ¿estos 12 eran los mismos apóstoles para todos? Los sinópticos y los hechos nos ofrecen una lista, aunque coinciden únicamente 8 de los nombres de los 12 apóstoles. Juan solo nos indica la mitad de esa lista. La mayoría está formada por menos nombres, si omitimos las tradiciones posteriores. Es decir, que las primeras noticias que hay realmente de los apóstoles no nos dejan certeza de que fueran 12, ni tampoco están de acuerdo en cuáles 12 eran, porque varían las listas de nombres que aparecen en unos o en otros. Los 12 parecen relacionarse con la historia del pueblo verdadero de las 12 tribus. Pero en griego el término apóstol implica una misión, implica una expedición a través del mar y alude principalmente a la misión de los gentiles o la diáspora. Es decir, acá lo que nos dicen es que posiblemente la fijación del número de los apóstoles en 12 se debe a la necesidad de entroncar con el relato mítico de las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, cada uno de estos apóstoles sería la continuación de cada una de las 12 tribus originarias de Jerusalén. Por otro lado, la propia palabra apóstol, que deriva del uso helenístico y del mundo helenístico, apóstol, la propia palabra implica que el apóstol debe realizar un viaje por mar. Y por lo tanto, como se imaginarán, los judíos que están en Jerusalén no están haciendo ningún viaje por mar. Y por lo tanto, la palabra apóstol se aplica mucho mejor a aquellos que están dentro de la diáspora, aquellos que, moviéndose del núcleo esencial de Jerusalén, ¿verdad?, surcan los mares y llevan la palabra divina a otros lados de la geografía del mundo de ese tiempo. O
O sea que verán cómo también en esto la complicación sigue. Todos dimos por hecho siempre que los apóstoles fueron 12. Ninguno de nosotros, los que somos cristianos, jamás pusimos en duda o se nos ocurrió que podía haber alguna cosa extraña con relación a los apóstoles. Es claro que los apóstoles son 12. Nunca nadie nos dijo que tal vez no eran 12. Ni nunca nadie nos dijo que, ojo, mirá que estos 12 a lo mejor no son los mismos 12 para todos. Porque unos dicen que es A y B y C y otros dicen que es B, J y no sé qué. ¿Verdad? Es decir que la confusión o la falta de unanimidad en las fuentes sigue estando acá. Ven que en cada capítulo que abordamos de esta historia nos refiramos al contexto de la época de Jesús, nos refiramos a la propia persona y enseñanza de Jesús, nos refiramos al círculo de sus discípulos. Bueno, todo eso está sumido en controversias, todo eso está sumido en dudas, todo en eso no hay unanimidad en ningún caso, no encontramos unanimidad en ninguno de estos elementos. Y sin embargo, de esta base de confusión y de dudas surge con el tiempo una religión cristiana centralizada y absolutamente establecida dogmáticamente. Muy bien, continuemos. Está diciéndonos Johnson estas discrepancias que aparecen cuando los evangelios o los propios escritos se refieren a los apóstoles. Y nos dice, cuando Lucas aborda la obra de Pablo, ¿verdad? Que en los Hechos de los Apóstoles Lucas nos habla del magisterio de Pablo. Entonces nos dice, cuando aborda la obra de Pablo, los olvida completamente. Es decir, Lucas olvida totalmente a esos otros apóstoles. Y en adelante denomina solo a Pablo el apóstol, ¿verdad? Es decir, el propio Lucas, cuando empieza a analizar o a hablarnos de la figura de Pablo, a él lo denomina como el apóstol y se olvida un poco de los anteriores. O sea que es medio complejo. Y entonces nos dice Johnson, solo en el caso de Pedro podemos rastrear cierta actividad. Con Juan, la verdad, refiriéndose a los otros apóstoles, con Juan eso apenas es posible, aunque podamos suponerla, puesto que Juan sufrió el martirio. Es absolutamente imposible con el resto de los apóstoles. ¿Qué es lo que es imposible? Es demostrar que hubo una labor apostólica, ¿verdad? Sabemos que Pablo y Pedro la tienen porque ambos van a morir en Roma en su misión apostólica. Y de Juan también lo tenemos porque muere en el martirio. Pero de los demás no tenemos datos concretos de eso. Y nos dice Johnson, Santiago, el hermano de Jesús, es una personalidad identificable e incluso importante, pero no es un apóstol, ni es uno de los 12, ¿verdad? Santiago es el hermano de Jesús, pero no forma parte del grupo de los apóstoles, ¿verdad? Y no es en sí mismo un apóstol, a pesar de que es una figura claramente conocida y de la cual los diversos escritos nos dan razón. Entonces, por consiguiente, resume Johnson, es engañoso referirse a una era apostólica, así como es igualmente engañoso hablar de una iglesia y de una fe primitivas y pentecostales. ¿Por qué dice esto Johnson? Porque siempre se habla en la trayectoria de la iglesia que nosotros tenemos los hechos fundacionales de la semana de Pascua, donde se sufre la pasión, muerte de Jesús y el episodio luego de la resurrección, y luego habría una primera etapa de la iglesia que se llama la etapa a la era apostólica, es decir, es la etapa en que vivos los apóstoles, los discípulos de Jesús, estos desarrollan su labor apostólica. Esta conformaría la iglesia primitiva, la iglesia pentecostal, la iglesia que está en manos directas de los apóstoles, ¿verdad? Pero esto, como vemos, no es muy fácil de asumir, ni es muy fácil de poder fundamentar desde el punto de vista histórico. ¿Por qué? Bueno, porque como vemos no hay mucho material para poder afirmar esto. Nos dice entonces Johnson, retomo,
Por lo tanto, es engañoso referirse a una era apostólica, así como es igualmente engañoso hablar de una iglesia y una fe primitivas y pentecostales. Este último aspecto es importante porque implica que Jesús dejó una norma por referencia a la doctrina, el mensaje y la organización de la que partió más tarde la iglesia. Pero jamás hubo una norma. Jesús mantuvo unidos a sus adeptos porque de hecho era el único portavoz. Después de Pentecostés hubo muchos. Es una Babel de voces. Si el famoso texto de Pedro en Mateo es auténtico y significa lo que se le atribuye, Pedro fue una piedra muy insegura sobre la cual fundar una iglesia. Se refiere aquí a ese pasaje tan conocido de que Jesús designa a Pedro, Petrus, la piedra sobre la cual edificará su iglesia. Así que es importante estas dudas. Pedro entonces no ejerció las atribuciones de la jefatura y es probable que permitiera ser desposeído de esta jefatura por Santiago, el hermano, ¿verdad?, de Jesús, por Santiago y por otros miembros de la familia de Jesús que no habían intervenido en la misión original. Finalmente, Pedro fue a cumplir una misión en el extranjero y dejó por completo el círculo de Jerusalén. Acá lo que parece claro es que, desaparecido Jesús, la dirección del movimiento que él empezó en Jerusalén queda en manos de la familia de él, pero no de los apóstoles. Y sus principales apóstoles, que son Pedro y Pablo, se van hacia Roma, a la diáspora, y luego se van a Roma, ¿verdad? Y queda el núcleo duro de la familia y del núcleo más cercano al universo judío, queda en manos entonces de la familia de Jesús. Muy bien. La impresión que recogemos entonces es que la iglesia de Jerusalén era inestable y tendía a revertir totalmente sobre el judaísmo. Sin duda no era en absoluto una iglesia separada, sino que era parte del culto judío. No tenía sus propios sacrificios, ni lugares, ni momentos sagrados, ni sacerdotes propios. Se reunía para comer como los grupos esenios y tenía lecturas, predicación, plegarias e himnos. Su personalidad eclesiástica se expresaba únicamente en términos verbales. De esta forma, según se nos dice, atrajo a mucha gente. Para muchas personas seguramente era poco más que una secta judía piadosa y humilde, inclinada a la caridad, a compartir los bienes, a reverenciar a un jefe tratado injustamente y dotada de un mensaje apocalíptico. Esta opinión también fue compartida por algunas personas de autoridad, ya que una serie de sacerdotes también se incorporó y lo mismo lo hicieron algunos fariseos. ¿De qué modo era esta participación concuerda con la ejecución de Jesús? En aquel entonces, ciertos círculos reconocían que ese episodio había sido un error. Del mismo modo que más tarde, la ejecución de Santiago, en el año 62, sería denunciada como una garrafal equivocación. Por supuesto que había elementos del régimen judío que se opusieron constantemente al movimiento de Jesús y lo atacaron siempre que tuvieron oportunidad, del mismo modo que atacaban a otros alborotadores religiosos. Pero, gracias a la penetración del círculo de Jerusalén por sacerdotes y escribas, siempre había personas influyentes dispuestas a defenderlo cuando las autoridades trataban de actuar. Por lo menos en 2 ocasiones, algunos miembros fueron obligados a comparecer ante los tribunales religiosos, pero fueron absueltos o por lo menos escaparon con unos azotes. Eran díscolos, pero aún así seguían siendo judíos. Por supuesto, esta protección y esta tolerancia tenía un precio. Imponía límites tanto a la divergencia doctrinaria como al activismo misionero en el seno del pueblo judío común. El movimiento entero corría peligro de verse contenido primero y reabsorbido luego.
precisamente en este punto llegó a ser fundamental la idea de una misión ante los gentiles. Acá es cuando va a aparecer la figura de Pablo. Lo que es evidente por lo que analiza Johnson es que, desaparecido Jesús, con una labor incierta por parte de sus discípulos, el destino más probable que habría tenido el mensaje reformista y renovador de Jesús habría sido el de ser reabsorbido por el cuerpo general del universo religioso judío. Posiblemente con el paso del tiempo volvería otra vez al seno del judaísmo la propuesta inaugurada por Jesús. Ese era el riesgo evidente que el movimiento sufrió, y que no sucedió esto porque fue el movimiento del cristianismo en la diáspora lo que asentó el surgimiento de una nueva religión, separada ahora sí de las bases comunes judías. Está claro, por eso muchas veces los detractores del cristianismo o los detractores de la figura de Pablo especialmente, dicen que el cristianismo es un paulismo, que el cristianismo en realidad es una invención de Pablo y que fue Pablo el verdadero creador del cristianismo, cosa que no es evidentemente así. Lo que sí es claro es que Pablo fue una figura fundamental para asegurar la supervivencia del mensaje de Jesús y para asegurar que el mensaje de Jesús llegase al puerto de destino, es decir, a establecer un mensaje universal y eterno, un mecanismo de salvación para todos los hombres, en todo lugar y en todos los tiempos, basado en la fe, en el amor al prójimo. Y eso es obvio que la figura de Pablo es crucial. Sin Pablo esto no hubiese sido posible y tal vez el mensaje de Jesús se hubiese perdido o hubiese sido reasumido por el mundo religioso judío, cosa que, como sabemos, no sucedió, y a través de Pablo se asienta el cristianismo. Muy bien, esto vamos a dejarlo acá. La semana siguiente vamos a retomar con un poco más de detalle justamente la figura de Pablo, porque es crucial el papel que él desempeña en la historia que estamos viendo, y vamos a entender un poco mejor cómo y por qué la Iglesia cristiana va a sobrevivir a estas etapas tan complejas del inicio. Muy bien, espero que pasen todos una linda semana. Aprovechen si está el tiempo bueno para salir, para tomar aire, para caminar. No se metan en lugares cerrados atiborrados de gente y cuídense mucho del frío, y los que puedan, vacúnense contra la gripe para evitar también problemas. Un beso grande a todos, un abrazo, nos estamos viendo el martes próximo.